Buenas tardes, profesor. Los integrantes de nuestro grupo son Carlos Marín, Daniela Márquez y Luraine Pacochá. A continuación, explicaremos el tema de factor de movimiento. Introducción. El movimiento de uno, al menos de los tres elementos básicos de la producción, material, hombres y maquinaria, es esencial. Se ha calculado que el manejo del 90% de los accidentes industriales, el 80% de los costos de mano de obra indirecta y gran porcentaje de daños en productos es responsable de ello. La distribución y el manejo del material van estrechamente unidos. No podemos estudiar aquella sin tener en cuenta este, y todo estudio del manejo está directamente relacionado con el de la distribución. Características. Lograr una buena distribución no es productivo. Convivencia y economía. Reducción de costos y división del trabajo. A continuación, podemos observar una gráfica. En el eje de las X podemos observar la demanda, número de unidades producidas. A medida que la demanda de un producto aumenta, el trabajo puede dividirse. El número de operaciones o elementos asignados a cualquier trabajo tiende a decrecer. El movimiento del material en términos de número de movimientos se hace mayor, pero el coste del movimiento por unidad tiende a disminuir. Nuevo concepto. Mover o trasladar el material tampoco como ellos sea compatible con los otros factores de producción. Establecer una distribución que nos asegure unos traslados cortos, pero que estén siempre dirigidos hacia la terminación del producto y después instalar control de operación que lo mantengan en movimiento. Los ingenieros de distribución más progresivos siguen la filosofía de mantener el material en movimiento continuo, porque saben que cuando han hecho su estudio de un modo efectivo, todo el material en movimiento irá dirigido hacia su propio destino, el producto acabado. Elementos y particularidades físicas del factor de movimiento o manejo. Podemos encontrar rampas, conductos, tuberías, raíles, guía, transportadores de rodillos, ruedas, rastrillos de cinta, entre otros, grúas, monorrieles, ascensores de montacargas, equipos de estibado, afianzamiento y colocación, vehículos industriales como camiones, trenes, carretas, plataformas rodantes, vehículos de carretera, vagones de ferrocarril, locomotores y raíles, transportadores sobre agua como buques, barcazas y garbazas. Equipo usado para sostener o contener el material. Podemos encontrar recipientes sencillos, cajas, cestas, bidones, bandejas, tanques, barriles, recipientes basculantes, recipientes plegables o de fácil apilado, soportes, pallets como plataformas deslizantes, correderas, estanterías, cajas, cajones, soportes metálicos y bastidores para almacenamiento, abrazaderas, correas, fijaciones y elementos de amarre y elementos de retención, así como muchos otros más. Consideraciones sobre el factor de movimiento. Primero, patrón o modelo de circulación. Segundo, reducción del manejo innecesario y antieconómico. Tercero, manejo combinado. Cuarto, espacio para el movimiento. Cinco, análisis de los métodos de manejo. Sexto, equipo de manejo. Primero, patrón o modelo de circulación. Realizado de un modo apropiado, reducirá automáticamente la cantidad de manejo innecesario y significará que los materiales progresarán con cada movimiento hacia la terminación del producto. Cuando no es posible lograr esta planificación para toda la planta, el ingeniero de distribución tratará de conseguir lo siguiente: la circulación completa para una parte del proceso, la circulación de un cierto grupo de piezas, productos o pedidos, la circulación desde un área o departamento al siguiente. Para determinar un patrón efectivo del flujo de material, hemos de conseguir planificar el movimiento de entrada y salida de cada operación en la misma secuencia que se elabora, trata o monta el material. Elementos del patrón de circulación. Entrada del material. La entrada del material constituye uno de los puntos clave en cualquier distribución en planta, en donde principia el flujo del material. Salida del material. Allí es donde termina el flujo del material en lo que se refiere a la distribución en planta. Al igual que la recepción, está situado entre los medios de producción y el exterior. Materiales de servicios o auxiliares. Los desperdicios, chatarras, recortes y sobrantes deben ser retirados. También deben retirarse los materiales y piezas rechazadas y aquellos que requieran operaciones de recuperación. En el gráfico podemos observar algunos ejemplos de entrada y salida. Elementos del patrón de circulación, movimiento de maquinaria y utilaje deben ser apropiadamente estudiados, ya que su traslado hacia el almacén respectivo, taller de afilado, taller de reparaciones, entre otros, así como su retorno de los mismos, puede ser vital para la efectividad de la distribución de maquinaria. Movimiento del hombre. Una buena distribución prevé los movimientos de los obreros de producción, personal indirecto y supervisores. Los trabajadores deben poder alcanzar las piezas con facilidad.
Segunda consideración para el factor de movimiento, reducción del manejo innecesario y antieconómico. Cuando el patrón de flujo ha sido y establecido de un modo efectivo, el ingeniero de distribución progresará con la ordenación del equipo, de modo que una operación termine justamente donde empiece la siguiente, o tratará de conseguir una ordenación que permita a un operario dejar el material donde el siguiente operario podrá recogerlo con facilidad. Mi nombre es Daniela Márquez y les continuaré hablando sobre los requisitos del manejo de materiales. Dentro de los requisitos del manejo de materiales nos dice que todo transporte de material o manejo del mismo deberá, siempre que sea factible, mover el material. Asimismo, hay que tener en cuenta lo siguiente: hacia su terminación, sobre el mismo elemento, suave y rápidamente, según la distancia más corta, fácilmente, con seguridad, convencientemente, económicamente, en coordinación con la producción y finalmente en coordinación con otras manipulaciones. Manejo combinado. Frecuentemente se pueden proyectar métodos de manejo que sirvan para varios propósitos, aparte del traslado de material. El equipo de manejo se puede combinar de modo que nos sirva de mesa de trabajo o dispositivo de contención. Esto combina el manejo con la elaboración, tratamiento o montaje. Cientos de operaciones de producción se han establecido con el mecanismo de traslado como parte básica del equipo. El dispositivo de manejo puede usarse como elemento de almacenaje. Ejemplo: elaboración o transformación. Taladro múltiple automático Harnett para el taladrado de hasta 3 caras del panel en forma secuencial o simultánea. Este dispone de alimentación y descarga automática con posicionamientos precisos y firmes sujetaciones de las piezas con movimientos muy rápidos. Gracias a su robusta construcción dimensionada de su estructura y de los elementos de trabajo, le permite realizar de forma continuada varios trabajos de forma continua. El dispositivo de manejo puede usarse como elemento de almacenaje. Almacenes dentro del movimiento es un término aplicado de almacenamiento sobre transportadores móviles. En realidad, cualquier transportador que contenga material en espera sirve tanto de transporte como de medio de almacenaje. Un dispositivo de manejo puede mantener el material seguro y fuera de peligro, en secuencia y orden, en su ruta, acompañado con otros materiales, evitando su pérdida, fácil de inspeccionar o contar y finalmente evitando que dañe o moleste a los obreros. Guía para la distribución de pasillos. Para la distribución de pasillos hay que tener en cuenta lo siguiente: hacer los pasillos rectos, conservar los pasillos despejados, marcar los límites de los pasillos, situar los pasillos con vistas o lograr distancias mínimas, disponer pasillos de doble acceso literal, disponer pasillos principales y finalmente diseñar las interacciones a 90 grados. Espacio para el movimiento. El espacio reservado para pasillos es espacio perdido desde el momento en que no es un área productiva de la planta. Los pasillos deberán conectar las áreas que tengan el mayor tráfico y deberán ser de la anchura necesaria para evitar tanto el desperdicio de espacio como el embotellamiento. Espacio a nivel elevado. El movimiento no siempre tiene que ser a nivel del suelo. El material puede ser movido por encima del nivel del trabajo, por diversidad de dispositivos elevados. Esto evita congestión en los pasillos y utiliza espacios que normalmente son desperdiciados, espacio subterráneo o bajo los bancos de trabajo. Los patrones de flujo que deben cruzar los pasillos o enfrentarse con cualquier otra obstrucción pueden cruzarlos subterráneamente. En muchas industrias alimenticias, los transportadores corren por debajo de los bancos de trabajo para trasladar los alimentos escogidos y preparados, o bien las mondaduras u otros desperdicios a sus puntos de recogida. Espacio exterior al edificio. El instalar sistemas de manejo que corran por el exterior del edificio tiene multitud de ventajas, sobre todo cuando deban ajustarse a una distribución ya existente. Espacio de doble uso. Los recipientes que puedan estibarse uno dentro de otro o ensamblarse con facilidad reducen el espacio necesario para su almacenamiento cuando no están en uso. Lo mismo sucede con el equipo de manejo. Un equipo que pueda plegarse, elevarse o apartarse de su camino nos proporcionará espacio para otros propósitos. Análisis de los métodos de manejo.
El manejo de materiales es la manipulación de los materiales, es el soporte de operaciones y almacenajes. Más concretamente consiste en materiales, productos, unidades, sustancias o cosas que son movidas, transportadas o físicamente ubicadas. Estos movimientos involucran algo y alguien que físicamente realiza el movimiento. Esta realización requiere generalmente equipos, contenedores y un sistema de trabajo que involucra personal, procedimientos, así como una distribución física de los medios de transporte. El equipo, contenedores y sistemas de trabajo se denominan métodos de manejo de materiales. Dentro de los análisis de los métodos de manejo nos dice que fundamentalmente para cada análisis de manejo de material existen ciertos factores que deben ser conocidos o determinados. Por ejemplo, hechos primarios. Dentro de los hechos primarios tenemos el material adecuadamente identificado, especificaciones y condiciones del material como la consistencia y la ruta o puntos extremos del movimiento. Por otro lado, encontramos los hechos secundarios. Dentro de esto, encontramos los recipientes necesarios o disponibles, equipos necesarios o disponibles y condición de la ruta o rutas alternativas. Y finalmente tenemos los hechos adicionales. Los hechos adicionales son demasiado numerosos para ser especificados, pero cada uno de ellos puede normalmente ser clasificado en alguno de los factores anteriormente mencionados. Bueno, mi nombre es Carlos Marín y voy a seguir a continuación con la exposición de factores de movimiento. Medios básicos para analizar el manejo del material. A través de los materiales o productos que se manejan o que se proyectan a manejar, se usa solo cuando hay que mover muchos productos o materiales diferentes, tales como el traslado del material a un área de montaje o el movimiento de entrada y salida en los diferentes departamentos que tienen la distribución de los procesos. A través de la secuencia de operaciones o ruta de material dado, se usa cuando tenemos que un solo tipo de material o producto, tal como sucede en una planta de un solo producto o una distribución en cadena. Análisis de los materiales o productos. Se deberá enumerar los diversos materiales que han de ser manejados y al lado de cada uno de ellos los hechos relacionados con cada uno de sus traslados. Normalmente se escriben en una columna a la izquierda, donde cada material trasladado puede ser identificado con sus condiciones específicas. Luego se establece la información del movimiento implicado y luego viene la información de la cantidad, que cubre los hechos primarios anteriormente citados. Después siguen los datos referentes a los recipientes y equipos del método ya existente y el propuesto, claro está. También podrá registrarse cualquier otro dato que sea necesario. En cualquier caso, deberá determinarse el tiempo en hombres obras o equipos obras para traducirlo, acto seguido en el coste implicado. Como podemos ver en la figura, nos muestra una hoja de trabajo de manejo del material de todo tipo. Ha dado pruebas de ser muy eficiente como medio de compilación de hechos acerca de métodos de manejo ya existentes y para la especificación de propuestas alternativas. Análisis de la secuencia de operaciones. Enumeraremos todas las cosas que sucedan en el material o producto que estamos estudiando o que tenemos. Esencialmente esto requiere un diagrama del proceso de flujo o diagrama del proceso de recorrido o algún elemento similar. Luego, como el diagrama del proceso de recorrido es solamente para un artículo, se deberá realizar otro tipo de diagrama de flujo o circulación para el análisis del manejo que se dibujará sobre el plano que representa el área que interesa. En el mismo se señalará cada operación, transporte, inspección, demora y almacenamiento en símbolos, números o cifras de concordancia con los del diagrama del proceso de recorrido. Y luego se deberá llenar el gráfico de relación de las actividades correspondientes. Cuando el problema concierne al volumen de tráfico de entrada y salida de unas áreas de trabajo específicas, el diagrama del proceso de recorrido se convierte en un análisis de capacidades y cantidades a trasladar. El gráfico de relación de actividades muestra los movimientos requeridos en un sistema de manejo. Abarca muchos tipos diferentes de productos y diferentes áreas. El gráfico de la figura que tenemos en la diapositiva es muy sencillo y muestra las relaciones existentes de una fábrica de transformadores y fusibles.
El equipo de manejo. El ingeniero de distribución deberá tener en cuenta los siguientes puntos. Coste del equipo una vez recibido y completamente instalado con los elementos de fuerza y combustible. También el coste de funcionamiento y el coste de mantenimiento. La capacidad para el trabajo específico a que destinemos el producto o la máquina. Usos secundarios del equipo. Aspectos de seguridad para el material, operarios y otros. Efectos sobre las condiciones de trabajo, como por ejemplo inconvenientes, confusión, ruido, vapores, humos y entre otras cosas. Y seguridad en su eficiencia. Guía para la selección del equipo de manejo. El uso de transportadores se usan cuando las unidades de carga son uniformes, cuando los materiales se mueven o pueden moverse continuamente, cuando las cifras de movimiento, las cargas unitarias y la situación de la ruta no parecen susceptibles de variar, cuando el tráfico perpendicular puede ser soslayado por el transportador. Los tipos de equipos, rodillos, discos, bis sin fin, cinta, cadena troll, cadena en el suelo, tableros articulados, pianos con barras de empuje, bandeja vertical, movimiento oscilante, neumáticos, automáticos y portátiles. Guía para la selección del equipo de manejo del uso de grúas o cabrias. Para movimientos intermitentes dentro de un área fijada, donde los materiales son de peso o tamaño variable. Para el movimiento de materiales sin tener que preocuparse por el cruce de tráfico en el suelo o por la variación de la carga. Guía para la selección de equipo de manejo del uso de vehículos industriales. Cuando los materiales deben ser recogidos y movidos intermitentemente sobre diversas rutas. Cuando los materiales son de peso y tamaño variado o de tamaño uniforme. Donde las distancias sean moderadas, donde exista tráfico cruzado, donde existan áreas y espacios despejados. Cuando la operación sea principalmente de manejo, cuando sean utilizables las cargas unitarias. Usando esos puntos como medio de comprobación y haciendo cálculos comparativos de coste, el ingeniero de distribución podrá escoger el equipo de un modo satisfactorio